Estamos con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que le agradezco por acompañarnos esta noche. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, a ver, el dato es brutal, ¿ah? 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares en inversiones mineras formales que están atrasadas literalmente por culpa de la minería ilegal. Esto es lo que arroja un informe del IPE que publicamos en la exclusiva en Gestión. ¿Por qué? ¿Cómo así llegan a esta cifra? A ver, son al menos esos tres proyectos, ¿no? Donde, digamos, a partir de los mismos reportes de las empresas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Michiquillay en Cajamarca, de Los Chancas y de Jaquira en Apurímac. En el caso de Los Chancas, por ejemplo, es dramático. Ya hay una imposibilidad de esa orden de ingresar, ¿no es cierto?, a ese espacio, ¿no? Ellos calculan que hay alrededor de 200 mineros ilegales ocupando ese espacio, ¿no? Les han incendiado en los últimos tiempos, les han incendiado incluso campamentos e intentos de poder recuperar esa zona. Que es interesante que hasta la pandemia, ¿no es cierto?, hasta 2020 no habían estos mineros ilegales. Es si quieres el retiro, ¿no es cierto?, de la presencia estatal a lo que nos llevó la pandemia, el COVID, digamos bueno, la crecida del precio del oro que lleva que sea muy rentable pues ocupar distintos espacios mineros, no en este caso de cobre que también se elevó en Apurímac, que ocasiona esta mayor presencia de minería ilegal, ¿no? Entonces, así como está el caso de Los Chancas, se replican estos otros proyectos con inversiones importantes y eso lleva a que estos proyectos, bueno, tengan como plazo 2031, 32 o estén sin fecha definida en la cartera del minero. Porque lo que teníamos hasta hace poco, digamos, era la idea de la minería ilegal, sobre todo aurífera, de oro, en Patás principalmente, bueno, la de Madre de Dios de toda la vida, de décadas, es terrible decir de toda la vida, pero la de toda la vida, y la de Patás que estaba afectando una mina formal como es mina la Poderosa, pero hoy lo que tenemos es ya a más mineros ilegales acechando a las empresas mineras formales. Sí, la minería ilegal no solamente, si quieres, se enfrenta a la minería formal en operaciones ya en marcha, sino que también retrasa proyectos, ¿no? Y no solamente, como lo has mencionado, está ya en el caso de las mineras o productoras de oro, sino también en cobre. No hemos terminado de descifrar cómo enfrentar de manera decidida la minería ilegal de oro, que tiene sus particularidades, y tenemos ya el problema de la minería ilegal en cobre delante nuestro. Y eso está generando una serie de problemas, sobre todo entiendo en la percepción que tiene nuestro país como, digamos, un receptor de inversión minera formal. Hay un cuadro que hemos preparado, que es un cuadro que han elaborado en el Instituto Peruano de Economía y que tomamos en Gestión y también lo hemos tomado para la explicación. Esto es interesante, porque siempre nos gusta compararnos con Chile, ¿no? Chile también es un país cuprífero, productor de cobre sumamente importante, produce mucho más que nosotros evidentemente, pero esta es la percepción de la inseguridad como barrera para la inversión minera 2012-2024. ¿Qué estamos viendo ahí, Carlos? O sea, lo que se le pregunta a las empresas, ¿no es cierto?, su percepción acerca, en este caso, de la inseguridad, y que tiene que ver, según la descripción de la encuesta, por ejemplo, el temor frente a actos terroristas, criminales, en sus operaciones. Y entonces lo que vemos es que, si bien hay una ligera mejora versus el 23, la verdad es que no podríamos haber estado peor que el 23, ¿no? Recordarás, el 23 hubo paralizaciones de minas meses por las manifestaciones, escaló las actividades criminales en Patás, ¿no? Entonces no podíamos estar peor. Y lo que vemos es que tenemos en el 24 una ligera mejora de unos puntos sobre esta perspectiva, muy por encima de estos niveles para Chile, incluso muy por encima de los niveles de la conflictividad social en Conga, ¿no?, en 2012, y las perspectivas para el 25, conforme lo que vamos viendo de un mayor nivel de criminalidad en el país, mayores enfrentamientos escaladas en Patás, por ejemplo, entre otras regiones, ¿no es cierto?, es que probablemente cuando hagan la encuesta este año, que la veremos recién el próximo, haya un aumento definitivamente. Pero ese 29% lo que significaba es que el 29% de empresas encuestadas dicen que el Perú es un país inseguro. Es un país donde la inseguridad es un obstáculo serio, ¿no es cierto?, grave para desarrollar sus operaciones. Ya, esto es interesante, porque en Chile esa cifra es 5%, en Perú es 29%, es decir, si yo soy un gran inversionista que quiere meter 1.000 o 2.000 millones de dólares para un proyecto minero, el tema de seguridad es clave, me imagino. Y muchas de estas operaciones, Omar, se deciden pues desde oficinas transnacionales que dicen, bueno, ¿a dónde voy a meter mis recursos? ¿Me voy a Canadá? ¿Me voy a Chile? ¿O me voy a Perú? ¿No es cierto? Y definitivamente la inseguridad, que por segundo año consecutivo es
el problema, ¿no es cierto?, que registra un mayor nivel de, si quieres, de percepción negativa con respecto a los principales obstáculos para desarrollar estos proyectos, es lo que va como problema más grave. Tenemos un cuadro adicional, me parece, a ver si lo podemos poner, que también se había trabajado, pero esto es, ahí está, este la cuadro, cartera. La cartera de proyectos, aumento de la producción minera según inicio de operación estimado de los proyectos, variación acumulada. ¿Qué estamos viendo acá en concreto? A ver, mira, los dos principales metales de nuestra cartera, por encima de todo el cobre, ¿no es cierto?, y los proyectos que entrarían en operaciones, ¿no es cierto?, de aquí al 2032, y lo que representaría que efectivamente se cumplan esos plazos y que entren en operaciones de manera potente, ¿no? Entonces, tienes que, si al 2027, ahí está principalmente Tía María, por ejemplo, entrase en operación como se tiene previsto, pero ya sabemos que eso es relativo, ¿no es cierto? El aumento de la producción de cobre alcanzaría un 39% versus niveles que hoy tenemos, y nos permitiría, si es que Congo no desarrolla proyectos de esa magnitud, recuperar esta segunda posición como mayores productores de cobre a nivel mundial. Como verás, en el oro no pasa lo mismo, es casi como imperceptible alguna mejora hasta el 2032, y más bien, sin fecha definida, ¿no es cierto?, tenemos el 55% de incremento que se daría en el oro recién en ese momento, y en el cobre podríamos más que duplicar los niveles que tenemos hoy, pero claro, estos son más de una veintena de proyectos que no tienen fecha. Ahora, y esto hay que entenderlo, ¿no? Por un lado está la inversión en explotación, pero también es importante la inversión en exploración, que es lo que nos va a dar sostenibilidad en el mediano y largo plazo. ¿Cómo está afectando la inversión en exploración minera a partir de lo que estamos viendo? Sin duda tiene un impacto importante porque, claro, en estas decisiones, como te digo, son decisiones que en muchos casos se definen de manera transnacional, ¿no es cierto? Y se recoge en este indicador de Fraser, yo creo que de manera clara, cómo podrían vernos versus nuestros competidores, y aquí nomás pues Chile como principal competidor, y que es una región que tiene pues menos tramitología, menos conflictividad social, tiene un mejor manejo de la conflictividad y no tiene los niveles de inseguridad vinculados a la minería ilegal que tenemos aquí. Pero hay un dato adicional que ya tiene que ver no solo con la minería formal, sino que tiene que ver con nosotros, con nuestros recursos, con nuestros impuestos, que lo mencionaste justo en un evento que compartimos el día de ayer, y decías que nosotros los peruanos, los ciudadanos, estamos subsidiando con nuestro dinero, con nuestros impuestos que le pagamos a la SUNAT, a la minería ilegal. Es correcto, porque, a ver, el Estado peruano decidió hace más de 2 décadas que iba a exonerar del impuesto del IGB y el selectivo a los combustibles en la Amazonía, ¿no? Y eso tiene un fin, si quieres, digamos, legítimo, ¿no es cierto?, de abaratar el costo de un combustible para unas zonas menos desarrolladas. Pero lo que vemos es que en las últimas 2 décadas, regiones como Madre de Dios tienen un consumo de combustible 5 veces mayor que cualquier otra región de la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces es difícil taparse los ojos y no, digamos, vincular ese mayor consumo, ¿no es cierto?, de manera pues gigantesca a actividades ilegales como es la minería ilegal. Cuando hicimos esa estimación, estimamos que en estas 2 décadas se habría destinado 2.000 millones, o sea, se habría dejado de recaudar 2.000 millones y que estarían, si quieres, exonerando, permitiendo que estos operadores ilegales consuman un combustible mucho más barato, si quieres, gracias a esta exoneración, ¿no? Sí, claro, y uno dice Madre de Dios porque Madre de Dios, digamos, no tiene actividades productivas como lo tiene San Martín, por ejemplo, que demanden esa cantidad de combustible. Y uno podría creer que también es, oye, no, de repente tú no entiendes pues cómo es el transporte alto, que exige un consumo alto de combustible, pero yo te estoy comparando con la Amazonía, claro, se enfrentan, claro. ¿no? Loreto no puede tener 5 veces menos consumo de combustible, ¿no es cierto?, que Madre de Dios. Que Madre de Dios, y per cápita vemos otros indicadores en Madre de Dios como la cantidad de grifos, por ejemplo, digamos que no se sustenta, no aguanta un sustento económico, si quieres, ¿no? Entonces yo creo que es difícil no tomar acción ante la evidencia numérica que tenemos sobre esto. Sí, claro, porque esa directamente es una exoneración que finalmente lo tenemos que asumir todos los demás, y es una exoneración a una actividad además tan terrible que genera no solamente muertes,
sino impacto sobre el medio ambiente, trata de personas, y lo estamos financiando con recursos del Estado. Duda, porque esos dineros que dejamos de recaudar es dinero que de algún lado se tiene que compensar, ¿no es cierto? Entonces, vía más impuestos, vía otro tipo de, si quieres, de gastos, ¿no es cierto?, que nos golpean los bolsillos a todos. Ahora, y en paralelo, digamos, ya a modo de conclusión, cuando vemos esto, han sacado otro estudio interesante también en el IPE vinculado para la minería formal y a los plazos que demora, ¿no? Tenemos que la minería ilegal tiene no solo exoneraciones, tiene apoyo gubernamental o legislativo de alguna manera, o facilidades con estas ley MAPES que se dan o reinfos, y en la minería formal lo que vemos es mayor burocracia. Sin duda, ¿no? En este estudio encontramos que los plazos para sacar un proyecto minero adelante, desde que se inician los descubrimientos de manera sistemática hasta que se saca la primera piedrita, ¿no?, ha ido aumentando en el tiempo. Hoy el promedio que hemos encontrado para los proyectos es que se tardan 40 años desde su exploración hasta que se extrae la primera piedrita, 62 años en el caso del cobre, y esto década a década va aumentando, ¿no? Esta última década es 45 años y si no hacemos nada, la siguiente apunta a estar más cercano a los 55 años. Entonces, mientras la tremetología aumenta para la minería formal, ¿no es cierto?, más bien para la minería ilegal, ¿no es cierto?, tenemos este tipo de ayudas, si quieres, ¿no?, de reinfos que se renuevan automáticamente, o subsidios o exoneraciones como estas que hablábamos. Pero es increíble, francamente, Pero bueno, muchísimas gracias a Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, y al IPE por toda esta información con data, además, que muestra una preocupante realidad en el país. Yo los dejo con Diana Seminario en Al Final del Día. Nos reencontramos mañana a 9 de la noche, porque el país exige cuentas claras. Buenas noches.